Bueno, amados, hoy vamos a tener qué sé yo, un, un cambio en cuanto a eh, la secuencia que hemos llevado de la predicación de la palabra. Hemos llevado una predicación secuencial de diferentes libros. No es que esa estructura va a cambiar, sino hoy en particular queremos desarrollar un tema. Es una predicación temática, no es una predicación expositiva de un texto o de un grupo de versículos, sino algo que va en función a algo que hemos estado ahí pues llevando en el tiempo de Dios y creemos que ya es el momento de poderlo plantear a la iglesia. Habíamos hablado algo de esto antes de la pandemia y ahora queremos seguir dándole continuidad a ese tema. El tema que vamos a verlo no solamente desde un punto de vista operativo, práctico en la iglesia, sino también desde un punto de vista bíblico, es el establecimiento de diáconos, en este caso diáconos financieros. El establecimiento de diáconos financieros. Eh, esta pausa, pues, la hacemos para abordar este tema y darle gracias a Dios porque desde hace mucho tiempo Dios nos viene inquietando y hemos estado buscando personas, hemos estado buscando las condiciones, el momento para hacerlo. Lo que hemos vivido hasta el momento ha sido un tiempo pues muy complicado, muy difícil en todo este tiempo de pandemia, pero Dios ha estado allí, Dios lo sabía desde siempre y Dios lo ha permitido en cada detalle y sabemos al final que la iglesia es cuidada y es edificada por el Señor. Y es algo que todos y cada uno de nosotros debemos tener siempre muy presente. La palabra lo dice claramente en Mateo 16, 18, dice la palabra. Y yo también te digo, cuando le dice el Señor a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos dicen ahí, el Señor está diciendo que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia, cuando en realidad la roca inamovible, la piedra angular es Cristo Jesús. Pedro dice que no hay otro fundamento que el que ya ha sido establecido. Y esa piedra angular de ese fundamento es Cristo Jesús, y sobre él está todo el cimiento de apóstoles, profetas, doctrinalmente hablando, que sostienen al final la iglesia. Un ser humano es incapaz de sostener la iglesia por sí mismo. Solo el Señor puede sostener a la iglesia. Y dice, sobre esta roca, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, ¿quién edifica la iglesia? El Señor. No somos nosotros, es el Señor el que edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, hay una garantía de protección y hay una garantía de quién es el que la lleva adelante. Hoy sabemos que tenemos que respetar y someternos al gobierno de Dios, al gobierno pleno en todo lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y la iglesia es una sola iglesia. Hay iglesia visible que no necesariamente es la verdadera iglesia, pero existe una invisible dentro de esa visible principalmente, y dentro de alguna que no está en nuestro entender. Hay mucha gente que es llamada a hacer iglesia, que no está aquí y que hay que ir, y los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando esos que han de ser los verdaderos adoradores, los que han de constituir la única iglesia del Señor. Es un privilegio ser parte de los planes de Dios, para que todo esto se vaya estableciendo, para que Él vaya llamando, apartando a su iglesia, no a sus iglesias, a su iglesia. La iglesia de Dios es una, la iglesia de Dios es santa, la iglesia de Dios está no solamente allá en Israel, la iglesia de Dios está en todos los lugares de esta tierra. En cada uno de los sitios de esta tierra hay pueblo de la iglesia de Dios, de modo que la iglesia de Dios es universal. Y la iglesia de Dios es una iglesia que tiene un fundamento claro, que es la instrucción que Dios dio a través de sus apóstoles, a través de sus profetas, la palabra del Señor. Así que la iglesia es apostólica, como lo señala. Hay un credo eh, muy antiguo que muchas veces se ha asociado con la iglesia católica romana, pero es un credo que obedece a la iglesia, al credo se llama el credo de los apóstoles, y fue la primera tal vez declaración de fe de esa iglesia que empezaba a tomar ahí ciertos rumbos divisorios y demás,
y los padres de la iglesia, los primeros, trataron de conciliar y decir, ok, ¿quiénes somos? ¿A qué obedece nuestra conexión? ¿Qué es lo que nos establece como vínculo común? Y se estableció en cerca del año 300 después de Cristo, antes de que la Iglesia Católica Romana fuera como lo es actualmente, lo que se conoce como el Credo de los Apóstoles, que al final de cuentas fue una expresión de declaración de fe. La Iglesia Católica Romana lo cogió y lo adecuó algo a su matráfola ahí, y entonces tiene ciertos indicios que no son ese credo original que emitieron los apóstoles, o más bien los primeros padres de la iglesia. Ese credo dice así, algunos se lo van a recordar muy cercano: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en una santa iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ese es el credo de los apóstoles. Ese es el credo que fue lo que conectó a la primera iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Roma coge eso y dice, porque universal es lo mismo que católico. Y entonces ellos decían, nosotros somos la única iglesia que es universal, que tiene una sola persona que rige a toda esa iglesia a lo largo de todos los diferentes pueblos de esa tierra. Y entonces quiso validar su jerarquía única en decir, somos la iglesia verdadera. Pero en realidad, aquí el Señor está apuntando a una iglesia basada sobre una figura, sobre una unidad que es indisoluble, que es inamovible, y esa unidad es Cristo y su evangelio. Es su palabra, es lo que Él estableció. La iglesia es edificada por una promesa de Dios, como algo que Dios va a llevar adelante, no somos nosotros. La iglesia va a ser victoriosa, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. En todo momento el Señor va a hacerla perdurable a través de los tiempos. Nosotros hemos visto a través de generaciones cómo la iglesia verdadera ha sido atacada de diferentes formas. Ha sido objeto de todo tipo de situaciones, pero Dios es el que al final la edifica y la hace prevalecer. La sostiene a través del tiempo. Hay una iglesia, por eso, invisible dentro de todas las iglesias visibles. Y no quiere decir, es que es el renuevo, es que es este. No, no, no. En cada iglesia hay pueblo de Dios y hay pueblo que no es de Dios. Pero el pueblo de Dios forma una única iglesia, esa iglesia invisible que fueron lo que los reformadores hicieron ver y destacaron. Es el grupo más apreciado del mundo por parte del Señor. Son comprados por la sangre de Jesucristo, son templo del Espíritu Santo. Podríamos decir que es el grupo más amado. ¿Por qué? Porque es la novia del Cordero, que Él la tiene de todos los pueblos de la tierra, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Es la expresión terrenal más palpable de lo que puede ser el cielo en la tierra, porque la componen los santos de Dios, aquellos que tienen esa condición de poder adorar, donde se aplica la justicia de Dios, y es esa iglesia que se mueve de acuerdo a la voluntad de un Padre que dice, míos son, yo te escogí, yo te aparté. ¿Quién puede ir más allá de esos designios que Dios ha establecido? Esa es la congregación de los verdaderos adoradores. Así que si usted quiere encontrar a dónde están los adoradores que el Padre busca, están en la iglesia, o la iglesia que Él está procurando en los diferentes lugares de la tierra. Vemos aquí cómo cada domingo nosotros venimos con el deseo de ser realmente la iglesia que adora al Señor. El mayor logro que yo puedo tener en mi corazón es vivir para adorarlo, vivir para exaltarlo, vivir bajo ese reconocimiento. Dios da realmente la posibilidad de una verdadera comunicación de aquí a la eternidad. Tenemos el Espíritu Santo que nos permite esa conexión, y solo aquí, en realidad, solo en la conexión con el Espíritu Santo, usted y yo podemos adorar a Dios, y solo en conexión con la palabra del Señor podemos adorarlo en la verdad de Dios. Entonces, hay un texto, no sé, creo que no está en la presentación, pero en Juan 4:23 dice,
Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién lo escogió y lo llamó a usted? Sino el Padre que lo llevó al Hijo. Así que ¿quién es el que anda sacando a la iglesia de todos los contextos? El Padre que lleva hijos, que lleva a aquellos llamados al Hijo. Usted y yo estamos en el Hijo porque el Padre nos trajo a Él. Entonces lo que armoniza con esa palabra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que es una vivencia permanente, constante en el corazón de cada adorador. La iglesia es la fuente, en realidad, al final de cuentas, de la verdad para el mundo, porque proclama la verdad de Dios, porque anuncia la verdad de Dios, porque somos llamados a no desviarnos de la verdad de Dios. Y tiene que ser una defensora de esa verdad. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas que cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, es un llamado que la iglesia tiene a hacer en todo lo que hace un postulado permanente de la verdad de Dios. No podemos decir, somos la iglesia del Señor, pero andamos en cosas que, es que Dios me dijo esto, ¿y a dónde está eso? No está en la palabra del Señor, no es la verdad de Dios, es la revelación que tuvo este o el otro. Y hay muchas iglesias que se mueven en función a eso y se convierten en sectas al final. Hay muchos grupos sectarios que tienen una revelación diferente a la que Dios ha dado, que no es la iglesia verdadera. La gran iglesia institucional obedece al magisterio de la iglesia, a la palabra y al final de cuentas lo que viene a ser la tradición de la iglesia. Entonces, si usted se desvía y no se ajusta a lo que es la verdad de Dios, al final de cuentas usted se convierte en secta, por muy grande que sea. Porque se aleja de la verdad fundamental. Todas las relaciones deben estar basadas en la verdad. Se ama y se sigue esa verdad conforme a la palabra, y de allí depende al final de cuentas toda nuestra autoridad. Usted y yo tenemos autoridad. Yo podría tener, o Dios me confiere autoridad si yo estoy hablando la verdad de Dios. En el momento en que me desvíe de la verdad de Dios, pierdo toda autoridad de hablar aquí. Pierdo toda autoridad de lo que pueda estar diciendo. En el momento en que esté diciendo algo diferente a lo que dice la palabra. Así que quien me faculta y quien me da autoridad es Dios por su palabra en todo lo que podamos hacer. Es el lugar de edificación por medio de los cuales Dios confiere dones. Y Dios los reparte según su soberanía por el Santo Espíritu de Dios para que todos armonicemos y de modo que ese conjunto de habilidades converjan en lo que la palabra ha llamado un cuerpo. El cuerpo de Cristo, donde cada miembro ejerce una función que va en beneficio del cuerpo mismo. De pronto se suscitan los dones en ciertos ambientes como si fuera una prerrogativa de la persona, decir yo quiero este don, yo quiero aquel otro, yo oro por este, como si fuera un asunto de que yo decida qué don debo tener. El Espíritu Santo de forma soberana confiere los dones a quien Él quiere, como Él quiere, cuando llegamos a Cristo. Y entonces, ¿para qué son? Para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Nunca serán para relevar a alguien, para que alguien saque pecho de pronto. Yo sí tengo. Yo recuerdo cuando estábamos en el movimiento carismático católico, Dios mío, el cacique, el mero mero, era el que tenía todos los dones. Hablaba en lenguas, profetizaba, discernimiento de espíritu, sanidad, todo. Era un combo extraordinario que se miraba ahí. ¿Serán verídicos o no? Pero era el que se establecía como que era la persona que todo el mundo tenía que seguir. ¿Por qué? Porque manejaba eso. Que Dios nos guarde, amados, de emular, de fingir cosas que no son dadas por Dios, pretendiendo hacer ver que es Dios. Eso es usar el nombre de Dios en vano, es un pecado contra el mandato del Señor. Así que, al final de cuentas, tenemos que entender que los dones Dios los da ¿para qué? Para que usted y yo nos conectemos a un propósito común. Y entonces hay gente con unas habilidades extraordinarias que funcionan en torno a ese interés común. Y la iglesia es el punto de conexión inicial que confiere al final el Señor para que hasta los confines de la tierra
todos puedan escuchar, todos puedan volverse y que los verdaderos adoradores sean buscados, sean atraídos por la predicación de la palabra. Usted y yo somos llamados a que la gran comisión se extienda por toda la tierra. Así que Dios nos ha conferido eso. Pero también quiero decirles algo, y no sé si usted lo había pensado alguna vez. Desde el punto de vista de lo que la iglesia ha recibido, desde el punto de vista de la revelación que se tiene, como institución, ojo, como institución, podríamos decir que como institución visible es la más corrupta del mundo. ¿Por qué? Porque la corrupción va en función a lo recibido. Yo no puedo decir que si veo un par de, qué sé yo, un grupo de perros ahí, con una perra en celo y todo lo que está sucediendo entre ellos es corrupción, ¿no? Ellos están haciéndolo de su propia naturaleza en ese momento y a la vista y paciencia de todo el mundo. Pero si yo veo un grupo de seres humanos haciendo eso ahí en medio parque, digo, Dios mío, somos y Gomorra, ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, desde el punto de vista de lo recibido, desde el punto de vista de los dones otorgados, existe una ponderación de corrupción en función a eso. Yo no puedo demandar moral a lo inmoral, a lo que no conoce. Sencillamente se conduce de su propia naturaleza. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve al barro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces ahí yo no puedo estar hablando de corrupción, es su naturaleza. Pero cuando usted conoce de Dios, cuando usted conoce y tiene revelación de la palabra de Dios y hace lo contrario, amados, al final de cuentas, eso desde el punto de vista de lo recibido versus la relación que se tiene con el mundo, amados, hay una tremenda disparidad y una enorme corrupción que se dibuja de todas las formas habidas y por haber. La iglesia no es un bien personal, no le pertenece a nadie, la iglesia le pertenece al Señor. No, nadie es dueño ni para heredarla a las generaciones familiares, ni para trasladarla a nadie, ni para venderla, ni para hacer negocio con ella, ni para nada de eso. Y todo eso se hace en el tiempo presente. Y usted ve cómo, y lo ve la gente lo más normal, que de pronto el que está saliendo se la deja al hijo porque ya sale. Y todo el mundo, sí, es que es la familia pastoral, como si el ministerio levítico todavía continuara. Y no es eso, o sea, la iglesia está basada, al final de cuentas, sobre una administración donde Cristo es la cabeza y un grupo de ancianos son los que realizan diferentes funciones. Y luego un grupo diaconal hace unas funciones operativas bajo la tutoría de esos ancianos, pero Cristo es la cabeza. Entonces, lo único que puede trasladar eso es Cristo a quién, a los ancianos que están ahí. Pero que yo pretenda decir, es mía y se la dejo a mi hijo, amados, ya desde ahí usted puede ver que la cosa, algunos lo hacen porque así lo entienden, pero eso no es la iglesia. O sea, la iglesia no puede proceder de esa manera. Le pertenece solamente a Dios y el Señor es el que la administra, al final de cuentas, según sus designios, según sus normas. Y tenemos que regirnos de acuerdo a lo que es el dueño de ella, no de acuerdo a lo que yo pueda pensar y decir, porque tenga algún relevante, qué sé yo, esfuerzo. Yo recuerdo haber escuchado de gente que decía, es que no, y lo que yo he dedicado, lo que yo he producido, al final de cuentas, yo tengo el derecho de poder ver cómo a quién se lo dejo, como si fuera el ser humano el que produce, como si fuera el ser humano el que crea. La iglesia la edifica Jesucristo. Si un ser humano fue usado ampliamente, alabado sea el Señor por el Señor que lo usó, pero nunca para tomar posesión, nunca para tomar dominio sobre la grey. La palabra lo dice claramente, no como quien tiene posesión sobre la grey. Y entonces en ese sentido la iglesia tiene que obedecer a un sistema lo más plano posible. Y es lo que yo he estado siempre abogando, por lo menos desde que caímos a este entendimiento, achatar la estructura. En una iglesia normal se mira al pastor casi que como el ungido del Señor, que nadie puede decir nada diferente a lo que él dice porque está tocando al ungido del Señor, que es una interpretación sesgada absolutamente. Si está equivocado, cualquier anciano puede decir, pastor, se equivocó. Eso que está diciendo, la Biblia lo descarta. Y tenemos toda la libertad de hacerlo, si algo que no es conforme a la palabra se dice desde aquí. Pero somos llamados en todo momento a entender que si tenemos apego a la palabra, allí está la autoridad de Dios. Allí está realmente, al final de cuentas, el ver qué es la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La iglesia que se rige por el Evangelio, por el verdadero Evangelio,
que tiene apego al Evangelio. La palabra dice, no está en la presentación, pero sí está en su Biblia, Efesios 4:3 dice así: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Somos seres humanos, cada uno tiene diferentes formas, hay que hacer el esfuerzo para vivir en paz, aun y cuando nos amamos, aun y cuando tenemos muchas cosas en común. Dice, pues hay un solo cuerpo, dice, pues hay un solo cuerpo, no hay diferentes cuerpos, hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Así que Jesucristo oró: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. ¿Usted cree que esa oración del Señor fue un fiasco absoluto? Si hoy vemos 500,000 iglesias diferentes. ¿Se equivocó Dios? No, no le respondió el Padre. No, la iglesia del Señor sigue siendo una. Aunque hayan un montón de iglesias visibles, pero la del Señor será una, la que está fundamentada sobre eso, la que está arraigada a eso. Y entonces, cuando yo digo que la iglesia viene a ser, al final de cuentas, una representación de lo más corrupto, es por el problema al final de no apegarse a aquello que se le ha conferido. Lucas 12:47 dice: si un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. O sea, si se tiene la instrucción y no se hace, será severamente castigado. Pero alguien que no sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. O sea, hay una proporción de la exigencia en función a lo que se le otorga. Y ahí cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de todo lo recibido. Y en esto, pues cuando uno se pone a leer palabras de esas, Dios mío, hasta que se eriza uno todo y se le para el pelo que no tiene. De pensar, no podemos en ningún momento tergiversar, desviar, desatender lo que es la instrucción. Así que desde el inicio de todo este proceso de reestructuración que Dios nos ha llevado como iglesia, hemos querido ajustarnos a un modelo bíblico, a algo que sea totalmente producto de qué, de cuestionarnos al final de cuentas influencias pasadas incorrectas que de pronto nos llevaron hacia ciertas formas de evangelio. Yo no tengo la menor duda de que mucha de lo que se vivió en un inicio obedeció a la influencia de un evangelio de prosperidad. Sencillamente no podemos dejar de ver una situación así, pero al final de cuentas era lo que se creía en ese momento. Y no había ninguna actitud de ignorar con malicia el tema, ¿no? Es que era lo que se tenía, el input. Era lo que se creía. Es más, es la moda, por decirlo así, en el mundo evangélico de Latinoamérica. Es lo que rige prácticamente. Y todo el mundo lo ve como algo normal. Y cosas como esa que yo le estoy mencionando, que un padre le deje la iglesia a su hijo, lo vemos como algo normal. Y eso no es normal. Eso es ajeno. Eso es pura prosperity. Yo tengo esta empresa y usted la sigue. Y hay muchas cosas como esas que no son. Pero al final de cuentas se cree o se tiene la idea de que así debe ser. La predicación expositiva de la palabra, amados, es la solución por lo menos más hermosa bíblica para que la iglesia vaya reenfocándose en lo que realmente el concepto de iglesia es. El libro de 1 Corintios nos hizo un overhaul completo, en un montón de prácticas, conductas que la palabra nos hizo ver que no estaban bien y hicimos ajustes. Y se han seguido haciendo ajustes sobre ese tema a través de la predicación expositiva. Pero nada, no se vale que yo predique, vea algo y no lo aplique. ¿Qué sentido tiene ser un oidor y no un hacedor? Yo sé que para algunos de pronto eso ha resultado en algo que les causa cierto escozor y hemos visto la partida de algunos a los cuales hemos amado por tiempo, pero no comparten alguna forma porque no es lo que siempre vieron. Pero yo prefiero quedar bien con Dios que no quedar bien con un ser humano. No soy llamado, no somos llamados a eso. Y tenemos que ajustarnos a lo que la palabra en realidad nos direcciona. Y hemos querido realizar adecuaciones en el tiempo de Dios, no siendo abruptos, sino
llevando la cosa en el tiempo de Dios, conforme Dios nos ha ido llevando. Este tiempo de pandemia, amados, ha sido un tiempo de una enorme enseñanza. No podemos dejar de verlo así. Un tiempo de gran valoración para poder diagnosticar los compromisos, para poder diagnosticar la fidelidad, el testimonio de la iglesia. Es más, ¿de quién es la iglesia? Hay hermanos que ya no están y que posiblemente no vuelvan nunca, que estuvieron en aquel tiempo. Hay iglesias que fueron y ya no están. Hay un montón de situaciones que se han desdibujado y personas que de pronto se han definido claramente. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué? Yo no quisiera saber de eso. Yo no quisiera enterarme. Pero de pronto, ¿qué es? Es lo que tenemos enfrente. Y es lo que de pronto Dios nos permite. ¿Por qué? Porque ha venido un tiempo de zarandeo. Dios se lo dijo a Pedro. El Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que pasado ese trance tú perseveres en la fe y retornes a los hermanos. Amados, yo no puedo decir es que Dios volvió a ir por su lado y el diablo cochino sin vergüenza vino y hizo una diablada. Él no actúa al margen de lo que Dios le permite. Y eso usted y yo tenemos que tenerlo claro. Y entonces, ¿qué pasa? Dios vino y dio un zarandeo y lo ha estado dando y ha dificultado mucho de las coordinaciones y la toma de acuerdos y un montón de cosas con la celeridad tal vez que nosotros hubiéramos querido hacer algunos cambios. Pero amados, ha sido un tiempo muy importante, ha sido un tiempo muy hermoso, ha sido un tiempo donde hemos visto la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, que hemos podido ver al final de cuentas algo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido, porque Él sigue sentado en su santo trono. Y entonces, a mí me place ver qué cosas, actuaciones de Dios, por mucho que mi carne de pronto se estremezca y le pase de todo, amados, yo prefiero estar haciendo la obra de Dios que no, cantándole ahí a la luna, expresiones, como dice, hay una expresión muy grosera que dice que es como llevarle serenata a un sordo. Y está usted llevándole serenata a un sordo de pronto, o a una sorda. Y hay mucha iglesia que no tiene oídos para oír. Que venía a la iglesia, que eran miembros, pero que no tienen oídos para oír y ahora no oyen y están apartados. Conste que en esto no digo de esta iglesia del Renuevo, digo de todas las iglesias en general. Ha sido un tiempo de prueba extraordinario. Pero ahora, ¿qué pasa? De lo que nos toca es ir replanteando lo que hace tiempos habíamos hablado y hablamos e iniciamos incluso una serie de cambios que fue con el tema del establecimiento del ancianato, de quitar esa figura pastorcentrista sobre todo y establecer una figura de ancianos que cada vez tiene que ir creciendo conforme Dios vaya permitiendo que reconozcamos esa figura de ancianato. Eso lo empezamos a predicar, ¿sabe cuándo? El 8 de diciembre del 2019. Ya el coronavirus estaba suelto, pero nosotros no nos dábamos cuenta. Se hizo visible aquí en marzo, pero ahí estaba suelto ya. Nosotros estamos predicando de todo este cambio, toda esa cosa hace 2 años y ya lo que venía, ya venía. Así que lo que estamos haciendo no es consecuencia de eso, no, es la continuidad de algo que Dios había motivado por su palabra, no por las circunstancias presentes. Estamos claros en eso, porque eso es importantísimo. Ver los tiempos de Dios, ver cómo Dios va llevando la pauta del asunto. Basados en los requisitos bíblicos y en las condiciones para actuar, al final es que queremos hacer un planteamiento sobre cambios que deben ser en todo momento cambios que tienen que ir aparejados a la palabra. Y lo que nos ocupa ahorita es en el manejo financiero, desde un punto de vista escritural. Yo quiero llevarles a Hechos 6, 1:4 dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Claramente allí hace ver algo. El servir a las mesas es una forma de referirse a mesa
en algo que se utiliza en asuntos de negocios, como también mesa en aquello que se utiliza en asuntos de distribución de alimentos, en este caso, pero era también referido a todo ese tema de negocios. Y esta actividad, si bien es importante, nunca debe alejar a los apóstoles en ese tiempo, como tampoco a los ancianos en el tiempo presente, de lo fundamental, de lo primordial que es la oración y la enseñanza. Eso es lo que la palabra en realidad quiere hacer ver. Debe verse que es un cuidado de Dios para su iglesia, no es una prohibición. Y a veces en eso podemos tener una mala interpretación. No es que se le está prohibiendo, sino es una consideración que busca el mejor uso de los recursos que ya Dios ha dado a la iglesia. Hay gente capacitada en diferentes cosas y el anciano está llamado a ocuparse principalmente de la oración y la palabra. Pudiera tener alguna formación, por lo menos en mi caso, que tengo una formación gerencial, que puede pues tal vez ocupar algo ahí, pero no es ese su llamado principal. Tiene al final de cuentas un llamado que es la palabra. Y ahí lo que está haciendo ver es que era algo que en ese momento lo realizaban corrientemente los ancianos, era algo que lo estaban llevando a cabo los apóstoles. Pero no debería eso competir con la oración, con la predicación, que son las mayores prioridades de esos líderes principales de la iglesia. Tienen que ocuparse de la guianza de la iglesia desde el punto de vista bíblico. La palabra dice más adelante en el verso 6 y 7 de ese mismo pasaje de Hechos: estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió expandiéndose y el número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Yo no dudo que después de todo este zarandeo y de todas estas cosas que están pasando, Dios va a permitir un auge, un crecimiento de la iglesia. Estoy seguro que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y hay mucha iglesia que está hastiada de un discurso que no funcionó para nada y la evidencia, la pandemia lo hizo ver. Todo ese asunto de declárelo, arrebátelo, eso se vino al suelo. Se acabaron todos esos sanadores que sanaban, no se metieron a ningún hospital a quitar todas esas crisis que habían ahí. No apareció ninguno, no ha aparecido ninguno en todo el mundo, que hubiera sido el momento oportuno. ¿Por qué? Porque no es así. Y uno tiene que entender que Dios lo permite, ¿para qué? Para propósitos suyos. Y entonces, al final de cuentas, Dios va a permitir que mucho pueblo de Dios, mucho pueblo de la verdadera iglesia, busque lo que realmente nutre a la verdadera iglesia, que es su palabra, que es su verdad, que es lo que al final de cuentas Dios anda buscando. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que este acto de presentar a esos diáconos significaba como una especie de símbolo de afirmación ante la congregación de ese apoyo que se estaba dando, de identificar a unas personas y su ministerio, decir, estos son los que hemos designado nosotros como ancianos para que empiecen a llevar adelante. Y por supuesto reconocidos por la iglesia, porque eso es un asunto conjunto, porque si no caeríamos exactamente en lo mismo. La iglesia tiene que decir sí, de acuerdo, o no estamos de acuerdo. La palabra en el Antiguo Testamento, cuando Dios le instruyó a Moisés de poner gente para que estuviera ayudándole en todo este quehacer, llevaban a cabo una labor parecida a esta. Dice Números 27, 23, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. O sea, la persona designada para un propósito de autoridad ponía, en este caso, quien estaba en autoridad sobre esa, las manos, y le asignaba el cargo delante de la congregación, y todo el mundo veía que ahí se estaba haciendo una transmisión, no de poderes, no de unciones, de autoridad reconocida por toda la iglesia. Es algo que debe realizarse de una manera pública, pero también es algo que debe realizarse con mucho cuidado, que debe ser no apresurado, que pudiera determinar después un conflicto por testimonios no muy sanos. Sinceramente les digo, yo después de todo este periodo, yo me he quedado con la boca abierta de testimonios que yo diría, yo esperaba algo diferente en ciertas personas y de pronto veo algo diferente en otras y digo, Dios mío, ¿cómo los momentos de dificultad favorecen para ver realmente quién es quién? Uno no anda escrutando eso, pero Dios permite cosas
para que nos vayamos dando cuenta de situaciones. La palabra dice en 1 Timoteo 5:22, la Nueva Traducción Viviente dice: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Esa misma parte en la Reina Valera dice: nunca impongas con ligereza las manos. Es un llamado a algo que hoy es, amados, como si fuera el pan nuestro de cada día. Todo el mundo anda poniendo manos a todo el mundo y pensando que ahí le transfiere la unción, que ahí le transfiere esto, que le transfiere el otro. Nunca ha sido ese el uso de la palabra, en realidad, en ese acto. Dice: no participes de los pecados de los demás, mantente puro. Con ligereza se refiere a proceder con esa ceremonia sin haber hecho al final de cuentas una investigación concienzuda, un análisis juicioso en oración y prepararse para ver que podamos asegurar las calificaciones de ese candidato. La imposición de manos, al final de cuentas, tengo que entender que siempre fue para identificarse con varias cosas. Una era, que era lo que hacía el sacerdote y la persona que traía un animal y ponía sus manos sobre la cabeza de ese animal y decía: yo he hecho esto y esto y esto y esto y esto, y esos pecados, Señor, yo te pido perdón, y yo sé que se necesita un sacrificio por esos pecados. Aquí pongo este carnero, este becerro, y el pobre carnero, el becerro, se llevaba el martillazo y ahí quedaba. Y sus pecados eran tapados, por decirlo así, transferidos a ese, por la imposición de las manos. También estaba en el caso de lo que era el establecer a una persona en autoridad. Se oraba por esa persona, se designaba una responsabilidad como la que acabamos de leer del libro de Números. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿para qué? Para orar por enfermos. Que los ancianos oren, que pongan sus manos, que unjan con aceite, y la oración de fe sanará. Nunca es para transferir unción. Transferir unción es como que yo le pueda pasar Espíritu Santo a usted. Amados, ¿quién da el Espíritu Santo sino Dios? ¿Y quién soy yo para decir un poquito de Espíritu Santo para usted y otro poquito para mí? Y yo tengo tanto power que tengo para darle a todos. Amados, eso es una aberración bíblica. Eso no tiene nada que ver con lo que la palabra enseña. Pero se ha usado eso, al final de cuentas, como una forma de ¿qué? De que unos hiperungidos se sientan que tienen y son la fuente de la bendición de la iglesia. Y la única fuente de bendición de la iglesia se llama Jesucristo. Él es el único sobre el cual puede fluir todo lo que Él y la iglesia necesita. Y eso tenemos que tenerlo claro, pero cuando no somos bíblicos, ¿qué pasa? Ya nos vamos porque de pronto vimos aquel que cayó y de pronto aquel que salió pegando brincos y llevándose las mesas y lo vemos como algo muy, muy poderoso. Y yo quiero eso, decimos casi como Dimas el mago, yo quiero eso. Y amados, ¿dónde está eso? En la Biblia. ¿Dónde nos encontramos un solo ejemplo de esos en el Nuevo Testamento? Pero sin embargo lo aceptamos como algo que denota el poder de Dios en una persona. Y eso no es. El poder de Dios, dice la palabra, que es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y al final de cuentas, a veces hacemos cosas y usted ve gente haciendo esas cosas, pero después dice: como que este bandillo tiene doble carita, por ahí veo otras cosas. Y ves otras cosas. La palabra dice: de la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz, y también las malas. Y desgraciadamente vemos muchas malas acciones de gente que se dicen hiperungidos para repartir, pero al final de cuentas dice usted: Dios mío, ¿qué está repartiendo? ¿Qué está pasando? Así que la palabra manifiesta una serie de requisitos que deben tener aquellos que son designados en la posición de ancianos, de diáconos. Eso lo está, para ir avanzando un poco, en 1 Timoteo 3. De hecho, empieza el 3:1 diciendo: palabra fiel, si alguno desea, anhela obispado, buena obra desea, en el caso de anciano, y también en el caso de diácono, pues alguno anhela servir, pues buena obra. Pero a partir del verso 8, se dan más o menos los que podrían ser los requisitos de un diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sí, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien
a sus hijos y a su casa, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que la estructura y la administración de la iglesia, para que sea correctamente edificada, debe ser bíblica, debe estar de acuerdo a lo que la palabra instruye ahí, y los líderes deben al final de cuentas estar siendo capacitados, enseñados para realizar correctamente una labor. Eh, Su vida debe ser un reflejo claro de su doctrina, de lo que creen, porque tienen que aplicar lo que están creyendo. Tienen que ser una demostración de eso en todo lo que hacen. El verso, ahí para ver rápidamente, ahí el primer verso dice, de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad, y no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Diácono de hecho deriva de alguien que sirve, alguien que está ahí en los quehaceres de servicio. Y existen diversas labores de diaconado en la iglesia. Hay una enorme cantidad de labores de diaconado. Pero hoy aquí estamos ocupados en algo, el diaconado financiero. O sea, eso es lo que estamos tratando de ver aquí. Hay diáconos en general para muchas cosas. Quien está al frente de escuela dominical, quien está al frente del servicio, quien está al frente de muchas cosas, son labores diaconales. Pero aquí estamos tratando lo que es el manejo del recurso financiero. Y deben servir en todo momento bajo al final el liderazgo de los ancianos, y ayudan al final de cuentas en que se lleven adelante en la vida práctica de la iglesia las mejores actuaciones posibles. No existe una labor específica diciendo el diácono hace esto. No, existen muchas áreas de servicio donde vemos al diácono que tiene ciertas características cumpliendo con esas áreas de servicio. Aquí, por ejemplo, habla de honestidad, o sea, una persona que no sea superficial, que no sea voluble, que no ande oscilando en asuntos importantes, sino que una persona seria en su mente y en su carácter y en las tareas que realice más en la iglesia. Habla de que sea sin dobleces, o sea, no debe ser una persona diferente aquí, allá. Hay gente que es, como yo lo he dicho, casi que la leona de dos mundos, domesticado en la iglesia y salvaje en la calle. O sea, no puede ser una cosa así, tiene que ser una persona sin doblez, que se encuentre en todo momento sin hipocresías, con claridad, con coherencia en todo lo que hace siempre, no dado al vino. Pues ahí lo que hace ver es que no sea una persona obsesionada o inclinada al abuso de bebidas o cualquier entretenimiento superficial que lo hagan desmerecer en su forma de ser presentado o visto o las decisiones que tome. No codicioso, por supuesto. Se requiere que sea una persona que tenga una sobrada solvencia moral en el manejo financiero, en todo lo que su vida es, y que sea buen administrador o administradora, fieles en todo ese compromiso comunitario y lo que van a realizar delante de Dios. Dice el verso 10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Aquí hay que entender algo. No es que si usted lo nombró, sellado en piedra y se acabó esto. No es eso. Ahí lo que hace ver es una evaluación continua del carácter, del servicio, de la vida del diácono. Y al final de cuentas, ¿quién lo evalúa? La iglesia. Y lo evalúa de forma continua, mirando su conducta si es irreprensible. Por supuesto que si de pronto se trata algo donde se mira un actuar que no es correcto, pues no se está diciendo, aunque ya ni modo, ya se nombró, que siga ese perverso a cargo de lo que está haciendo. No, la iglesia puede perfectamente anular, quitar. La iglesia es la jerarquía plena del Señor sobre todo lo que acuerde, todo lo que se ponga de acuerdo y ore, y el cielo lo oye, y todo lo que ates, el cielo lo ata, y todo lo que desata, el cielo lo desata. O sea, son cosas que tenemos que entender de la jerarquía que Dios ha dado a la iglesia como cuerpo ancianal de ancianos y líderes. El verso 11 dice, de la misma manera sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Aquí se refiere a la esposa del diácono por la influencia que tiene sobre el diácono, pero no podemos tampoco dejar de ver que pueda estar dando dirección sobre una mujer diácono. Hay iglesias, hay grupos que dicen, no, eso no existe, eso no debe darse. Yo pienso que hay suficiente evidencia bíblica que hace ver de mujeres diaconisas. Entonces, es algo por lo menos que discrepamos con cierto sector. Ahí apunta a que sea honesta, no calumniadora, no chismosa, sobria, fieles en todo,
que sea gente digna de confianza en todos los aspectos, tanto de su vida como su matrimonio. Luego en los últimos 2 versículos, el 12 dice, un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás. O sea, tiene que ser evidente una conducta moral de fidelidad. Tiene que ser evidente al final de cuentas que su familia le respeta y es ejemplo a su familia. Hay momentos donde hay familia que no se somete y hay cosas que a veces es mal evaluada cuando se piensa en esto. Si un hijo por allá le falló, ya la persona está descalificada. Eso no es lo que la palabra hace ver. Hay personas que, como Samuel, que fue fiel en todo, pero sus hijos se desviaron. Y sin embargo Dios lo usó poderosamente. Y vemos situaciones de esas que hay que tener cuidado en la forma de evaluación. Y por último dice, en el verso 13, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados en el respeto a los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Existe de hecho una medida de dignidad que Dios confiere, de honor que Dios confiere, delante de la congregación, delante de los que no son de congregación, por el ejercicio que lleva a cabo esa persona en su diaconado y por su integridad. Dios de alguna forma así que levanta su cabeza y lo vamos a ver. Así que basado en esto es que hemos, en el Consejo de los Ancianos, Mainitor y yo hemos estado orando, hemos estado teniendo ahí, hemos considerado el testimonio sostenido a lo largo de los años y muy especialmente el testimonio en este periodo pandémico para dar una designación a la iglesia, que la iglesia al final debe ratificar o debe negar. La palabra nos llama a presentar delante de la iglesia, como lo recuerdo, la palabra de Números, pero en el versículo 18 al 20, Números 27 dice, y el Señor le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, quien es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante la comunidad, y en presencia de ellos le entregarás el mando. Y lo investirás de algunas de tus atribuciones, para que toda la comunidad israelita le obedezca. ¿Qué estamos hablando ahí? Una atribución que yo en alguna medida he tenido es el manejo en un área importante de las finanzas. No es que yo le estoy transfiriendo unción, no, le estoy diciendo lo que yo he hecho hasta el momento, yo quiero que lo haga usted. Lo que yo he manejado y creo que lo he hecho con integridad, quiero que lo haga usted, para relevarme de eso y para que haya un grupo colegiado que vele por esto. En alguna medida eso es lo que busca todo esto. Nuestro sistema actualmente de manejo financiero ha sido un sistema dual, ha sido un sistema mixto, ha sido un sistema en el cual hay un cuerpo, por decirlo así, diaconal, que está vinculado a la parte administrativa, la parte que es del tesorero de la junta directiva. En este caso, pues hemos tenido, en el caso de Olger y Mila, unos excelentes siervos de Dios, que Mila es contadora y Olger pues es una persona de integridad, de oración, lleva no sé cuántos años un grupo de oración, que es el único creo que está sostenido a lo largo de años, tiemble, truene y llueva siempre los jueves, aquí hay un grupo de varones presidido por Olger que están orando y bueno, nos sobraría tiempo para hablar de los atributos que hemos visto a lo largo del tiempo de Olger y ellos han manejado todo ese manejo de la parte de ofrendas, todo ese manejo de la parte administrativa, pagos y demás. Y otra parte la ha manejado el liderazgo de la iglesia, en este caso principalmente mi persona, en esa mezcla con tesorería. Yo como pastor he manejado según la instrucción que recibí en aquel tiempo, que la parte ministerial la manejaba el pastor y la parte meramente operacional la manejaba un grupo escogido. Y lo hemos tratado de hacer con la mayor integridad posible en todo este tiempo. Pero ahora queremos constituir a un grupo consejero diaconal de finanzas que tenga el control del manejo completo de lo que son las finanzas. Que al final de cuentas, ¿eso qué va a implicar? Pues un control físico del dinero, un control contable del dinero, cuánto entra, por qué entra, para qué entra, la presentación de estados de balance financieros a la iglesia en general, si se solicita en algún momento, establecer un salario al pastor. Hasta el momento no hemos estado bajo esa figura, casi desde que estábamos antes, pero y velar por las mejores prácticas al final de cuentas en lo que es el uso de los recursos. ¿Todo eso por qué? Porque queremos ser bíblicos, porque queremos en la medida de lo posible achatar y que no haya de pronto una figura que destaca sobre todo, sino que
podamos estar a un nivel los ancianos y después todo el grupo diaconal y la iglesia, en un sistema que vemos por la palabra que es realmente el sistema bíblico. Pablo iba por los diferentes lugares estableciendo ancianos en las iglesias y eran los que regían la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace un grupo de ancianato que predica y que lleva adelante la labor? Pues simplemente hacer lo que Cristo Jesús le dijo que hiciera. Entonces se rigen por la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que hemos entendido. Este grupo diaconal financiero, nosotros hemos estado orando, hemos visto, como les digo, testimonio de vida. En el caso de Olger y Mila queremos plantearlos también, que sigan, continúen ellos, porque son esa transición que es prudente, que se pueda ir haciendo de todo lo que ha existido hasta el momento, con toda transparencia, con toda claridad. Esto es lo que se ha hecho. Aquí están todos los libros que hay hasta el momento. Amarremos esto con una contabilidad bien hilvanada, bien ejecutada bajo las mejores prácticas. Y pongamos gente que conozca, que tenga dones, que tenga talento, que sepa de esto y que tenga sobre todo integridad. Y ahí pues hemos postulado, queremos presentar a la iglesia a esta pareja linda de Uber y Meli, que Uber y Meli, son gente que admiramos mucho. Yo siempre presumo por la obra de Dios en la vida de ellos y en el caso de Uber, que prácticamente vino a esta iglesia como un refugiado, se podía decir en aquel tiempo, pero Dios permitió que se formara. Hoy por hoy es un administrador de negocios, graduado, trabaja en una entidad financiera de la cual goza de un gran respeto, cariño, admiración por sus calidades de persona. Meli, ni se diga, Meli ha sido muy íntegra y ha sido de un enorme respaldo y apoyo a todo el grupo de jóvenes a lo largo de años y todos los hemos conocido. Yo pienso que son de la gente que toda la iglesia les tiene un cariño muy, muy cercano porque hemos visto el proceso de Dios. Gente que ha ido en una escalada siempre. Meli tiene también una gran habilidad en la parte contable por su misma carrera de ingeniera industrial. Entonces los dos han hecho un excelente trabajo. Yo admiré mucho su conducta, que en el tiempo de pandemia, donde estaban construyendo, donde uno andaba rendiendo los 5 hasta el último, ellos fueron siempre muy fieles en dar a la iglesia en todo momento. Pero cuando se pedía alguna cosa, pues ahí estaban con una ayuda especial. Me acuerdo en el robo pasado que se robaron un montón de cosas y bueno, llegó a través de ellos uno de los equipos que necesitábamos. Todo esto lo digo porque tiene la iglesia que enterarse, no para ninguna otra cosa. Lo mantendría en mi reserva, pero lo estoy presentando porque conozco sus atestados. Y entonces la iglesia tiene que saber quiénes son ellos. Otro de los que estamos planteando es a Henry Mora. Henry junto con Jorlene han manejado todo el tema de OANSA y una serie de cuestiones que han ido llevando adelante con servidores, con infinidad de cosas. Henry es economista, ha sido una persona que fue por muchos años director financiero de Bandeco y luego de Pindeco, y en eso se ha desempeñado por años. Tiene una experiencia, un conocimiento financiero amplísimo para ser director a nivel nacional de una compañía de esas. Es por su gran formación, pero sobre todo conocemos su calidad y su temor de Dios. Y el otro que queremos sumar a este grupo es alguien que maneja muy bien la parte meramente de la parte contable, el manejo contable, y que tiene una enorme experiencia también en llevar adelante contabilidades de muchas iglesias. Nuestro cantante, aunque ustedes lo ven ahí con una voz excelente, extraordinaria, Jonathan es contador por muchos años y tiene una experiencia muy vasta en este tema y es alguien de la cual nos ha mostrado a lo largo del tiempo su fidelidad a Dios, su compromiso con el Señor, su compromiso con ser bíblico en todo. Así que a ese grupo, Henry hoy no está, creo que andan en una gestión familiar, pero ese grupo es el que queremos presentar a la iglesia. Y queremos decirle, hasta la fecha, hasta este momento, bueno, ha sido esta dualidad. Esto va a iniciar con el año fiscal, que como todos saben, ahora esto se corrió, ya no es en septiembre, octubre, sino que ahora es enero. Y entonces
a partir de ese momento ellos toman la batuta plena de todo el asunto. Alabado sea el Señor. Y bueno, yo empezaré a ver cómo me ajusto en toda la temática. Este año ha sido un año de prueba para todos, o estos tiempos. Hemos algunos momentos respirado con pajillas. Yo siempre me he quedado como de último, saldar los compromisos que hay, pero al final de cuentas, una vez saldados los compromisos, pues lo que queda es lo que queda. Y en algunos momentos ha sido difícil subsistir o vivir con lo que queda. Pero bueno, yo tengo la confianza de que Dios va a llevar adelante esto y no va a haber mayor problema. Pero en todo esto, antes que ningún asunto de que es lo que más puede funcionar económicamente y todo, que de hecho es importante, a mí lo que me inclina es que sea lo más bíblico posible, que sea de apego a lo que la palabra dice. Y yo estoy seguro que si hacemos las cosas como la palabra lo dice, pues al final de cuentas Dios honrará a quien se ajusta a la palabra. Estamos ante a la congregación para presentar este grupo, que todos saben esa capacidad que tienen, el testimonio cristiano. No es que ya, como dijo, se escribió en piedra y ni modo, ya nos embarcamos con eso, ¿y qué hacemos? No, hay más gente aquí presente que yo sé que tiene experiencia, tiene conocimiento, tiene habilidad, y podrían sumar a ese o a toda la estructura que vendrá, pero lo haremos en su momento, si así corresponde. Lo importante es que apoyemos a ellos en lo que van a realizar, ver la palabra al final de cuentas testimoniada en sus propias vidas, y los someteremos a prueba. Todos estaremos, ya llevan un mes haciendo números, y por lo que yo he visto, alabo al Señor por todas las cosas que nos están revelando, que no habíamos tenido realmente un correcto seguimiento, y que ellos han ido analizando y formando estructuras, cuadros y un montón de cosas. Y digo, Dios mío, de veras que por la gracia del Señor hemos caminado, pero qué hermoso es poder ver las cosas, la casa bien en orden en muchas de las cosas. No es que ha habido un mal manejo, sino que no ha habido una estructura única, consolidada, sólida como la que ahora se pretende hacer. Así que en esto, toda la iglesia pues estará también en la mejor o en la posibilidad de decir, no me parece, a este Jonathan yo le conozco algunas cosas, y de pronto decir, aquel Uber, viera que todo eso es viable, todo eso es posible, pero oramos al buen Dios de que nuestra esperanza está en Jesús. Mi esperanza no está en Uber o Mary, mi esperanza no está en Jonathan, no está en ninguno de ellos. Es más, ni Soy ni tiene esperanza en mí. Soy le dice, yo no confío en él, yo confío en la obra de Dios en él. Así que nuestra esperanza está en Jesús. Si yo soy fiel al Señor, si yo me agarro al Señor, el Señor nos llevará adelante. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera que ellos pasaran aquí. Yo sé que Henry no está, pero vamos a tenerlo la próxima semana seguramente. Y que oremos por ellos y que tengamos una adoración última. Tal vez el Ministerio del Avance si puede venir, pero todos los que llamé que pudieran venir acá, y Mainito, como el otro de los ancianos, me puede ayudar para orar por ellos, para presentarlos aquí delante del Señor. Yo agradezco que en el momento en que se les dijo de esto, ellos dijeron, heme aquí, y han estado trabajando arduamente, han estado presentando estructuras en libros, y bueno, confiamos que todo esto va a obedecer a que la iglesia pueda tener una mayor tranquilidad, confianza en todo lo que se hace, pero sobre todo estar bien delante de Dios en cuanto a lo que entendemos ahora. Padre, te damos gracias por la vida de estos amados tuyos, Señor. Tu palabra, como bien menciona, Señor, cuando instruiste a Moisés para orar, Señor, por aquel designado, por Nun, a Josué, hijo de Nun, dice tu palabra, es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y en presencia de ellos le entregarás el mando, le investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Señor, aquí venimos, Minor y yo como cuerpo de ancianos de esta iglesia, Señor,
presentando, Padre, a cada uno de estos amados tuyos y nuestros, Señor. Orando para que la gracia tuya, Señor, les revista de su favor y ellos puedan, Señor, ver aumentado aún más y más, no solamente su deseo de hacer bien las cosas, sino aún sus capacidades, Señor, se vean nutridas. Hoy venimos aquí, Señor, orando para que tú, Señor, les grabes en su mente y en su corazón este llamamiento, Señor, y que la iglesia pueda ver cómo tú levantas sus cabezas y cómo tú honras, Señor, su fidelidad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí, Minor y yo como ancianos, oramos, Señor, y ponemos nuestras manos sobre ellos. Padre, presentamos aquí a Olger, Dios. Bendícele, Dios. Bendícele, compénsale toda su dedicación, todo su esfuerzo, todo su cuidado, todo su amor a tu obra, Dios. Y que Él pueda ser en todo momento una columna, Señor, un baluarte de verdad, no solamente en su vida, sino en todo lo que emprende y todo lo que realiza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que Mila sea en todo momento ese instrumento tuyo, con experiencia, con conocimiento, con sabiduría, de apoyar, de llevar adelante todo esto, Señor. Padre, aquí como ancianos de la iglesia ponemos nuestras manos también sobre ella y oramos para que una sanidad tuya se opere sobre su cuerpo físico en estas afectaciones que ha tenido en los días recientes, y que ella pueda decir: grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estoy alegre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos y bendecimos, Señor, la vida de Jonathan. Padre, gracias por su noble corazón que, Señor, te adora, por el precioso instrumento que has dado en sus labios, Señor, pero sobre todo, Dios, por ese noble corazón y toda la formación que has permitido que él obtenga para hoy ser, Señor, también un instrumento de bendición para tu iglesia. Gracias por los dones, por los talentos para administrar bien. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lo comisionamos aquí delante de tu pueblo. Padre, altamente agradecidos con Uber, con la obra preciosa, Dios, que hemos visto a lo largo del tiempo, con ese proceso que tú has permitido que Él lleve adelante, Dios. No que no hayan habido luchas, batallas, pero, Señor, hemos visto ese progreso maravilloso que solo tú puedes dar. Gracias por su corazón noble, Dios, por su mansedumbre, por su amor por la iglesia, por los jóvenes, por todas esas generaciones a las cuales ha invertido tiempo y dedicación. Que ese amor, Señor, sea solamente superado por el amor a ti, Señor, y que pueda ser un instrumento, Dios, escogido para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre en este quehacer, en este llamado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, bendícele ampliamente. Padre, bendecimos a Meli. Gracias, Señor, porque ha sido, Señor, una preciosa ayuda idónea para Uber y una fortaleza extraordinaria, Señor, y has permitido que ellos dos conformen un equipo muy hermoso, un equipo de testimonio, Señor. Oramos para que ellos puedan ver, Señor, la abundancia, el favor, el cuidado tuyo sobre sus vidas, sobre todo lo que emprenden, sobre todo lo que realizan. Padre, que la gracia tuya sea en todo momento, en cada, Señor, acción que emprendan. Dale sabiduría, dale, Señor, sometimiento el uno al otro, y que puedan crecer juntos, Señor, y puedan ver todo lo que tú has preparado desde siempre, Dios, para lo que ha de ser, Señor, todo el futuro, todo lo que tú tienes, Señor, para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. A todos y cada uno de ellos, Señor, oramos para que esa gracia tuya, Señor, los cobije, y los bendecimos en tu nombre. Que el buen Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ustedes su rostro y llene sus vidas, llene sus corazones de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Dios te bendiga.
Será el nivel de confianza que uno desarrolla de pronto, mascarilla y todo, perdónenme, se me fue. Nuestro Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Y como lo dije en un inicio, mi esperanza no está en ellos, está en el Dios de ellos. Mi esperanza está en Jesús, en el que los escogió y permite que la iglesia lo reconozca. Todos y cada uno de ustedes tienen la potestad de decir sí o no. Tienen la potestad de dirigirse a nosotros como ancianos y decir: pastor, tengo un comentario, y hacerlo. Siéntanse libres en eso. Pero tienen también la potestad de orar para que, si han visto algo leve, alguna cosa, que Dios perfeccione eso, como perfecciona su vida en las diferentes cosas que Dios va moldeando. Nadie es perfecto. Todos nosotros tenemos alguna partecita que Dios ha ido ajustando. Así que sumémonos a ese propósito y permitámosle que Dios sea glorificado. Nuestra esperanza está en el Señor. Amén. ¿Está en el Señor nuestra esperanza? ¿Alabamos al Señor? Pongámonos en pie para alabar al Señor. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajó del cielo, llevó el pecado y mi dolor. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, y en su nombre por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugió. Y tuya es la victoria, oh Dios.
Señor, es en ti que está absolutamente nuestra esperanza, Señor. No en lo que quisiéramos, no en lo que pensamos que podemos, no en las habilidades personales, sino, Señor, en la gracia maravillosa del Dios que ha llamado, del Dios que ha apartado, del Dios que tiene un propósito, del Dios que nos permite ver a lo largo de los tiempos, Señor, tus designios. Nuestra esperanza está en tu obra, Dios, está en tu palabra, está en lo que has determinado, lo que has realizado. Nuestra esperanza está en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. En Él está nuestra esperanza. Y queremos ser esa iglesia, Señor, que se somete por entero a la única cabeza que debe ser, que ha de existir: Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Toda la gloria será siempre de Él. Amén. Qué precioso cántico, qué hermoso cántico, ¿verdad? Qué hermoso. Amados, ahí es donde tiene que estar nuestra esperanza siempre. Yo les agradezco el que en estas cosas que estamos queriendo hacer para ser lo más bíblicos, al tener nuestra esperanza en el Señor, oremos por estas personas. Oremos por todos los cambios que se suscitan. Todos de alguna forma nos vemos en mayor o menor grado expuestos a cambios, a situaciones que nos hacen ajustar nuestra vida, pero que en esto yo les animo a que sea Dios el que vaya llevando adelante las pautas, y con la firme convicción de que Jesús es el amo, dueño y Señor de la iglesia, y es la única cabeza que debe ser reconocida y vista sobre cualquier otra. Todos los demás simplemente somos prescindibles. Todos somos, al final de cuentas, siervos inútiles que hacemos lo que se nos comisiona hacer. Y con una estructura de esta naturaleza, podemos dejar de ser mañana, de estar aquí, pero Dios, con su iglesia y su estructura de gobierno, sigue adelante. Sigue manejando las cosas con quien Él designa, con quien Él llama. Así que todo esto es un blindaje bíblico a lo que es la continuidad de la iglesia, que debe parecerse en todo lo posible a la verdadera iglesia, la iglesia del Señor. Esa iglesia invisible que solo Dios ve, pero que al final de cuentas a usted y a mí lo que nos toca es hacer lo que entendemos. La iglesia visible, la invisible se caracterizará siempre porque es la iglesia que vive, practica y cree el Evangelio. La que tiene otro evangelio diferente, la que vive bajo otro, no es la iglesia del Señor. Y eso es algo que hay que tener claro. Amén. Bueno, amados, esto es una situación que, desde ya, yo sé que ellos están trabajando en el asunto, estamos en ese pasar información y para acá y para allá y todo un montón de cosas que tienen que actualizarse y ajustarse a las normas vigentes, porque esto ha cambiado mucho también. A una persona que llevara adelante contabilidades hasta hace un tiempo, lo que ahora existe como práctica es otra cosa, y entonces implica toda un overhaul a eso. Así que yo alabo al Señor porque me he enterado de un montón de cosas a través de esta gente que tiene una vasta, enorme experiencia en el tema. Así que estamos en buenas manos en ese campo. Como le digo, este es el designio de diáconos financieros, no es el designio de la totalidad de los diáconos de la iglesia. En eso vamos a seguir haciéndolo y cayendo en la estructura que Dios quiere que exista en su iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar también por algunas peticiones que hemos tenido. Me dijo doña Élida que orara por toda la familia, que tenían alguna serie de afectaciones, entonces vamos a estar orando por Élida, por Edith Alvarado, que ha estado en un proceso bastante fuerte de quimios y demás, y nos pide que no la soltemos de estar en oración. Pues nuestra oración desde un inicio también con Dianita Barca en todo este proceso que ha tenido altibajos, pero más altos que bajos ya, y clamamos para que Dios sea glorificado en todo esto. No sé si se me escapa alguien más. Si usted tiene a alguien ahí que quiere presentar en oración, pues nos ponemos de acuerdo aquí, y yo sé que la oración de fe del pueblo de Dios, de los justos, puede mucho. Padre,
hoy estamos aquí delante de ti, Señor, presentando a estas personas que han clamado por una sanidad, por un toque de gracia, de favor tuyo, Señor, sobre estas afectaciones en sus vidas, en su cuerpo físico, Señor, clamando para que tú, Señor, toques esas áreas afectadas y utilice los medios que, Señor, tú dispongas para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado y estas personas encuentren un alivio, una sanidad a su estado actual, Señor. Padre, oramos por esa bendición, por ese favor tuyo sobre cada una de las personas que mis hermanos aquí están clamando, orando, presentando, Señor, para que igualmente, Señor, tu favor sea extendible a ellos y podamos saber, tener noticias de cosas y decir grandes cosas ha hecho Dios conmigo y estamos alegres. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te damos desde ya toda la gloria, toda la honra, todo el honor y la alabanza solamente a ti, Señor. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Padre, gracias damos por este tiempo, Señor, que hemos compartido tu palabra, por este llamamiento que has dado, Señor, a tu iglesia a ir estructurándose, Señor, a una estructura, Señor, de apego al entendimiento bíblico, Señor. Permítenos, Señor, tener ese celo por tu palabra, ese respeto por tu palabra, esa inclinación de saber que es la norma de fe y conducta, Señor, sobre la cual debe regirse tu iglesia. Queremos, Señor, en todo momento tener completa fidelidad a ella, Señor, sabiendo que es suficiente para que el hombre de bien sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Ilumínala por tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos ser ese pueblo que tiembla ante tu palabra y se inclina, Señor, ante el Dios de la vida. Jesucristo, tú eres el amo, dueño y Señor de tu iglesia, y a ti nos sometemos como cabeza, Señor, de todas nuestras actuaciones. Permítenos, Dios, el poder tener siempre, Señor, la sensibilidad para poder escucharte y dejarnos guiar por medio de la luz de tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Y Señor, bendigo a tu iglesia en la forma en que tú dijiste, así bendecirás a mis hijos. Declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él será siempre la gloria. Damos gloria.